problema. Bienvenidos al segundo día del Congreso. Comentarles tres cosas nada más antes de empezar la ponencia. Al finalizar las jornadas de hoy tienen que entregar la hoja de evaluación. Secretaría fuera. El certificado de asistencia también se les dará al finalizar la jornada. Y ayer algún alumno se dejó una libreta y de Y nada, les presento a Romen Hernández Díaz, psicólogo, máster de Psicología Clínica y de la Salud, y en sus tiempos libres, humorista. Nada, la ponencia de adicción, el juego psicológico del arte de discusión. Hola, buenos días. Bueno, para los que no me conozcan, tienen la suerte de no hacerlo, solo les diré que me llamo Romen y que voy a intentar trasladarles una visión observacional de cómo el ser humano se está obsesionando con sus obsesiones. No voy a asumir un rol profesional, sino un rol personal. No voy a utilizar un rol de psicólogo ni una estadística donde pueda hacer un análisis transversal de lo que está ocurriendo en las mentes del ser humano. Simplemente vamos a ver por qué somos obsesivos y qué está ocurriendo en nuestras mentes. Primero, si me quito el micro mejor, ¿verdad? Porque se me oye perfectamente. ¿No? Sí, bueno, me encanta este rollo, vamos que me ponen. La violencia es una forma de comunicación interna o externa. Les explico. Todo acto obsesivo empieza por un acto de violencia. El ser humano es agresivo por naturaleza. Y esa violencia suele ser interna o externa. Tenemos dos roles, para acá, para la zona. Todo acto de violencia empieza por un acto de agresividad interna y externa. Esa agresividad, si no se canaliza, se convierte en un comportamiento masoquista. Si esa agresividad se canaliza, se traslada a comportamiento sádico. Y eso es lo que está provocando que tengamos cuadros obsesivos. O nos convertimos en sádicos externos o en masoquistas internos. Pero esa agresividad está grabada en todos nosotros. Para todos aquellos que crean que no son agresivos y que no son obsesivos. Ahora vamos a ver cómo esa agresividad interna se va manifestando. Los juegos en nuestra mente surgen como una manifestación para canalizar nuestra agresividad. Las dos palabras, juego y agresión. Aprendemos jugando. El juego es el que desarrolla nuestro verdadero yo. Y ese juego es el que hace que se convierta en agresividad interna. Todo juego termina con una destrucción, porque esa dopamina que tenemos en exceso en nuestro cerebro no se puede liberar. Y esa no liberación dopaminérgica provoca un juego obsesivo. Estamos obsesionados con nuestras obsesiones. Nos encanta pensar. Y esa agresividad no se canaliza. Y es lo que nos encontramos en consultas y en la calle. Seres internamente reprimidos con una agresividad interna que provocan un vómito emocional externo sin ningún tipo de liberación. Pero cuando llegan a casa comienzan a rumiar con su cuerpo, con su mente, con su pareja, con lo que no han vivido, con lo que les gustaría vivir. Ahí es donde nos ponemos todos, detrás de esa agresividad. Recuerden que somos agresivos. Y ahora tiene la clave. La gran ponencia de mi PowerPoint conmigo. Esto que le pasa a los obsesivos. Estarían trabados. Porque ellas tienen un trastorno compulsivo y lo tienen todo recto. Entonces, cuando ven un desorden, ¿qué pasó ahí? Ron se equivocó, empiezan a especular, hasta piensan graciosos, da igual lo que especulen. Al final, acabo de provocar un efecto. El desorden os desordena. Aquí tienen la clave. Estamos en continuas guerras, porque nuestra genética nos recuerda que aprendió de ella. Si van para atrás, se dan cuenta, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa, Revolución Rusa, nuestra genética quiere guerras, tiene guerras y necesita guerras. Y ahora estamos en un periodo de no guerras, y como no hay guerras externas, desarrollamos guerras internas. La genética nos informa de que necesitamos liberar toda esa agresividad, y lo que nos convierte es en esclavos de esa agresividad. Recuerden, son agresivos por naturaleza, vuestra genética lo tiene grabado. Tenemos cerebros dopaminérgicos que nos dirigen. A ver, ¿qué está ocurriendo con los niños de hoy en día? Que van tanto a consulta. Porque están todos ansiosos. ¿Por qué están todos ansiosos? Porque las madres están estresadas. ¿Por qué las madres están estresadas? Porque estuvieron viendo Boy, para decirle al niño que se comunicara con la televisión. Y al final, ¿qué pasó?
Psicoestimulación externa, psicoestimulación interna y cerebros dopaminérgicos. Los entornos son hiperestimulados. Los cerebros son dopaminérgicos y eso desarrollará grandes cerebros obsesivos. Los TOC en la infancia comienzan cada vez más rápido. Es una cultura de miedo donde los niños están muertos de miedo. Crean nuevas obsesiones y las etapas evolutivas del miedo empiezan a cambiar. Antes los niños tenían miedo a la muerte alrededor de los 9 años. Ahora ya tienen miedo a que el padre desaparezca desde los 6 o los 5. ¿Por qué? Porque tienen más información. Más información, más capacidad para extorsionar. Más capacidad para extorsionar, más capacidad para psicotizarse. Los niños del futuro serán niños obsesivos. ¿Qué ocurre? No toleran el aburrimiento. ¿Qué niño se aburre hoy en día? Ninguno. Necesitan una hiperestimulación, un gran móvil, un gran iPad, MediaMarkt, un espacio lleno de estímulos donde ellos no descansen su mente. Su dopamina se liberará por segundo, por milímetro, y ese cerebro psicoestimulante convertirá su comportamiento en una agresividad interna, que lo liberará o en una obsesión o en una agresión hacia la figura paterna o materna. Por tanto, podemos sacar una conclusión. La intolerancia al aburrimiento provoca trastornos de conducta. Cuando analicen los adolescentes, los ven en consulta, se dan cuenta que detrás de todo pibe hay un pibe que no tolera el aburrimiento. Ya ha conseguido que esa agresividad la gestione hacia la figura paterna o materna. O en su defecto, o hermano y profesor. ¿Y por qué? Porque son decididamente indecisos. Esto viene para lo político. Las ideologías nacen para minimizar nuestra agresividad interna. ¿Qué ocurre? Un exceso dopaminérgico en nuestro cerebro. Una capacidad para dominar el sistema. ¿Y qué ocurre? Una patraña que nos creamos en nuestras mentes para justificar nuestra agresividad. Las ideologías nacen externamente para que la persona pueda dominar al resto. Pero al final nosotros creamos marcos ideológicos propios para tener nuestras propias ideas que nos hagan diferenciarnos del resto. Somos seres dogmáticos. Nos encanta crear un dogma. Cuando no entendemos algo, creamos una teoría. Y esa teoría es lo que nos convierte en obsesivos. Esto es lo que es un suicidio. Es la imagen más gráfica que puedo hablar sobre qué es un obsesivo. Es un suicidio. Y ahora mismo es lo que quería. Vuestra mente está mirando mi pistola y me está mirando a mí. Y acabo de meter dentro de vuestro cerebro. Ya activé la dopamina y estáis creando una teoría. ¿Qué teoría? ¿Para qué lo haces? ¿Está llamando la atención? ¿Quieres crear una metáfora? Da igual, en cualquier caso están especulando. ¿Qué fácil somos? ¿Qué endebles somos? ¿Y qué influenciables somos? Esta pistola es la que tiene cada obsesivo cada vez que llega a su casa y no soporta su cuerpo, no soporta su mente, no soporta su pareja, no soporta su vida. Y elige suicidarse diariamente porque no levanta ese cerebro psicoestimulado. Así que a vuestras mentes hoy, para que cuando vean a una persona entiendan que detrás se esconde una obsesión. Y sí, señores, todos somos obsesivos, absolutamente todos. Lo que tenemos que mirar es cuáles son nuestras compulsiones, cómo compulsionamos y cómo jugamos a tapar esas obsesiones. Tenemos que criticar para crear nuestro dogma, convirtiéndonos en dogmáticos pensantes. Aquí es donde voy a criticar a los profesionales. Lo necesito, si no me suicido. A ver, basta ya de juegos profesionales donde de repente nos casamos con un paradigma. Voy a hablar del caso de cualquier tipo de intervención social. Soy conductual, soy cognitivo, soy emocional, soy de la Gestalt, soy de no sé qué. Basta, seamos más sensatos, seamos más inteligentes. Y entendamos que cuando trabajamos con alguien no podemos ser ni dogmáticos ni paradigmáticos, porque dejamos de entender al ser humano. Y cuando estamos interviniendo tenemos una persona enfrente de nosotros que ha sido o es igual de obsesiva que nosotros. Así que para todos aquellos que se casen con un dogma, entenderán que lo hacen porque somos inseguros. Cuando somos inseguros necesitamos crear un paradigma. Por eso los paradigmas nacen, para que la gente justifique su incapacidad para pensar de forma diferente, con ideas diferentes para crear modelos de intervención diferentes. Si algo les puedo transmitir a la hora de intervenir es: dejen ya cualquier cuadro paradigmático en la hora de la intervención. Las estadísticas cansan, agotan, dan estudios transversales, pero no dan soluciones. Las soluciones las das tú en la intervención, con la persona conectado, escuchando, sintiendo y actuando a tu manera.
sin un marco tan profesional que te olvida el marco de la persona para poder intervenir. Así que seamos seres no dogmáticos, seres flexibles, seres no obsesivos. Estamos obsesionados hasta cuando intervenimos. Intervenimos con el éxito a conseguir que esa persona cambie su realidad. Seamos humildes, no podemos llegar hasta ahí. Podemos llegar a la persona para que la persona sea influenciada, para que por lo menos pueda matizar y cambiar parte de las áreas de su vida. Pero nunca desde un paradigma, porque seremos los justificadores dogmáticos. La incapacidad para entender es el dogma que crea obsesiones para justificar. Cuando creé esa frase, lo que quería realmente era reducir todo el plano de la intervención y de la ponencia. La incapacidad para entender, ignorancia, dogma, nuestro marco teórico, que hace que justifiquemos nuestras obsesiones. Lo que no entendemos, necesitamos meterlo en una caja para convencernos, autoengañarnos y justificar lo que no tiene la capacidad de comprender el inconsciente. Es demasiado complejo el ser humano, tiene demasiados recovecos, el cerebro es demasiado complejo a nivel dopaminérgico para de repente nosotros decir una teoría que diga: a ti lo que te pasa es que tu madre no te ha comprendido y tú la quieres matar inconscientemente porque no te entiende. Pero yo me quedo a gusto porque es mi patraña y venga, mi dogma, y ahí lo justifico. Primero, nosotros como profesionales necesitamos dar una seguridad que lo que hace es que al final seamos más inseguros. Y después las personas crean cuadros obsesivos para justificarte por qué la madre no la quiere. Y le vendemos un montón de teorías. Teorías psicoanalíticas, teorías de aceptación, teorías de negación, cualquier tipo de teoría. Pero al final, ¿qué ocurre? Una persona que se ha justificado para entender su realidad. Es demasiado amplio y demasiado complejo la mente del ser humano para reducirla a un solo criterio paradigmático. Por tanto, cuando estén obsesivos, recuerden que lo necesitan para entender al otro y justificarse. No es más que ignorancia. No han abierto la puerta para poder entender a esta persona. Y cuidado con todos aquellos que dicen: no entiendo cómo. Si no entienden cómo, es que no han conocido a esa persona y no han abierto la puerta. Y en lugar de justificarnos, vamos a intentar entender por qué la gente se comporta como se comporta. La diferencia asusta. Y ahí deseamos ser tan iguales que terminamos siendo imitadores de nosotros mismos. Evidentemente, la población va a ser más obsesiva por un simple criterio. El criterio de globalización genera marcos cada vez más inflexibles y más cerrados. Somos imitadores de nuestro yo. Queremos pertenecer, porque el deseo de pertenencia nos da sensación de no exclusión. Y ahí nuestro personaje es cuando nos domina. Todos, en mayor o en menor medida, somos compradores de la aceptación social. Desde pequeño, en la guardería, con el profesor, con nuestros padres, con nuestras parejas, con las suegras, con los amigos, con los desconocidos. Y así desarrollamos un cuadro patológico de aceptación social que nos convierte en burdos imitadores de nuestro yo. Y ahí es donde hace que nosotros entremos en conflicto. No entramos en una caja. Hay teoría de la carencia. Si yo de repente no tengo trabajo, soy un parado, soy una persona que no vale. Tengo que crear una imitación social. O miento o me obsesiono. O miento para obsesionarme. O me obsesiono mientras obsesiono miento. Da igual. En cualquier caso, no se tiene que ver mi vulnerabilidad. Me tengo que obsesionar, lavarme, irme a mi casa y después al psicólogo a que me dé una serie de herramientas que yo mismo haré que lo vuelva más obsesivo al psicólogo que la mía. ¿Vale? El no miente mucho peor que el sí. Y así empieza el juego. Yo soy adicto a los juegos. Soy muy adicto a los juegos. Y sobre todo a los juegos de la mente. Y miren esa frase. El no miente mucho peor que el sí. Somos negadores patológicos. Todo empieza por un no. La madre que no acepta que su hijo tiene una discapacidad y su negación lo convierte en un gran discapacitado. La persona que no acepta que su cuerpo es de una determinada manera y la niega y empieza a rumiar hasta morir obsesivo, víctima de su cuerpo. La persona que no acepta que su personalidad puede llegar a ser sádica y llegar a odiar a su madre y justifica que tiene que ser una persona totalmente consciente y buena con las personas y su rol sádico lo mata. El no miente mucho peor que el sí. Así empieza el juego de las obsesiones, negando. Lo que nos vamos a encontrar fuera y dentro del contexto clínico son personas que niegan su realidad y a partir de ahí nosotros tenemos que enseñarles a que ese no es su gran mentira. Todas las personas que empiezan con el sí, empiezan a abrir puertas y reducen la obsesión. Todos aquellos negadores crearán justificaciones para manifestar lo que no entienden. Lo que no quieren que se vea, lo que no quieren enseñar. La otra obsesión es un gran círculo, que se esconde dentro de otro círculo.
y dentro otro círculo, una O dentro de una O, todo circular, una O dentro de otra O, obsesión, obsesión del no. La O es lo que nos mata, la O es circular, la O es lo que nos rompe, la O es lo que hace que nos atreváis. El sí es lo que os libera. Al final es fácil, simplemente es aceptar. ¿Estamos preparados para aceptar? No. Estamos preparados para mentir, así que a mentirnos. La dopamina exacerba la agresividad en contextos hiperestimulados. A ver, si nuestro cerebro ya está hiperestimulado y la dopamina ya está liberando unos niveles bastante elevados, creando circuitos excitatorios, si tuviera una tomografía con positrones o alguna forma donde se lo explicaría, lo que está ocurriendo es la enfermedad de la incertidumbre. Cada vez las personas tienen más dudas sobre sus propias dudas. Voy a explicar una explicación neurológica de por qué ocurre esto. Nuestro criterio social y cultural está diciendo que las personas no tienen que ser impulsivas, tienen que ser más reflexivas. Se ha castrado y se ha castigado a los impulsivos. Un punto de impulsividad es un punto de habilidad, es un punto de acción. Y la gente no quiere ser impulsiva porque impulsiva significa ser poco reflexivo. ¿Y a dónde nos fuimos? A ser hiperreflexivos, para no tener un punto de acción y cambiar nuestra realidad. Y ahí es donde nuestro cerebro activa el lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo y en el derecho. Y la sobreactivación de los dos hemisferios hace que seamos altamente indecisos. El hemisferio izquierdo manda una información, sí, hasta porque es un momento, el hemisferio derecho dice no, porque no, pero un momento, sí, no, sí, no, sí, no. Y ahí, en la incertidumbre, se quedan sin generar ningún tipo de acción. Ahí es donde nacen las obsesiones en cerebro enfermamente dopaminérgico, porque no llegan a la amígdala y el sistema límbico no da una respuesta inmediata, como ese acto impulsivo que necesita sacar al reflexivo de su mundo mental. Aquí hay dos formas de vivir. Una es el mundo mental, donde te quedas viviendo dentro y estás rumiando y son los monotemáticos, monorrollos que nos agotan con su propia realidad, que después no las cuentan. Y después está la gente de la acción, la gente que vive, la gente que siente, la gente que cambia. La única solución para salir de vuestras obsesiones y sacar a la población de las obsesiones es sentir. Cuando empiezan a sentir, empiezan a cambiar. Cuando empiezan a escucharse, empiezan a morir. Así que ustedes tienen dos opciones, si lo hacen desde el campo profesional o desde el campo de la acción. Conseguir que vuestros usuarios sigan siendo obsesivos, reforzándoles con el palique, ahí continuar hablando, sin sacarlos de la obsesión, o empezar a moverlos a través de la emoción. Pero recuerden, a lo mejor nosotros somos los responsables de que las personas sean más obsesivas. El agresivo es obsesivo porque tiene miedo a ser dominado. Al final hay una correlación. Detrás de toda obsesión hay un miedo. Si no, no existiría la obsesión. Somos fóbicos por naturaleza. Tenemos cerebros llenos de miedo. Y la cara del miedo es infinita. Por eso somos fóbicos. Tenemos que dominar para no ser dominados. Y es ahí cuando empezamos nuestras críticas. Criticamos a los demás, criticamos a los que no entendemos y los humillamos. Para nosotros, ser los que realmente nos consideremos una verdad absoluta. Porque al final somos inseguros. Y como somos inseguros, el dominador y el humillador conseguirán no ser humillados. Porque el que se adelanta. Pero al final, ¿qué tenemos? Un miedo absoluto a ser criticados, ser humillados y ser uno más. Y al final no somos uno más. Y recuerden, detrás de toda obsesión hay un miedo. Miren el miedo y descubrirán a la persona. Y todos tenemos vulnerabilidades, recuerden. Los obsesivos perciben riesgo donde hay opciones. Evidentemente, ¿qué es un obsesivo? Una persona que convierte en altamente probable lo que no es probable. Al final hay opciones, claro que hay opciones. ¿Tu pareja no la quiere? Déjala. Pero ¿cómo voy a dejarla si con ella llevo un montón de tiempo y es la persona de mi vida? Bueno, pues termino obsesivo 30 años más viviendo la vida que no quiere y quitándomela a mí. Porque eso es lo que hacen, quitarnos la vida. Los obsesivos son repetitivos, son recurrentes, reincidentes y vuelven a repetir una y otra vez. Claro que hay opciones para cambiar tu vida, hay opciones para sentir, hay opciones para cambiar, pero al final deciden vivir una vida no vivida. Y al final no viven, mueren con su discurso, mueren con la relación que no quieren, con la vida que no quieren, con los amigos que no quieren, con sus mentiras, con sus patrañas. Ahí están. Al final hay opciones. La gente no quiere opciones. La gente lo que quiere es justificarse y que lo escuchen su justificación. Vamos a callar de una vez por todas a los víctimas justificadores, que se callen. Y si quieren percibir el riesgo, que lo vivan desde la acción, no es el discurso repetitivo, cansino, agotador que ni ellos mismos soportan. Que al final les duele la cabeza, pues claro que te duele la cabeza. Si eres agotador contigo mismo, claro que das asco, no te soporta ni tu madre, eres insoportable. Los obsesivos son insoportables, no lo soportan, no lo dejan la pareja, no es la familia, están solos, están aislados.
Se me nota mucho, la abundancia y la capacidad de elección solo generan más opciones. Evidentemente, en el siglo XXI, donde hay una cultura de opulencia y de abundancia, hay más elección. Por tanto, habrá más obsesión. Más capacidad de elección, más ansiedad, más obsesiones. Antes, tú te ibas y te comías un donut y eras el más feliz del mundo. Ahora vas al rayo y mueres. Te mueres de ansiedad. Vi las elecciones, pasan los minutos y no eliges, porque te gusta todo. De chocolate, de crema, también. ¿Para qué vas a comer si vas a sufrir? Ansiedad pura, no vayan al rayo. Vayan a la tienda de Catalina y compras un donut. Eso es felicidad. No hay opciones. Donde hay opciones, hay obsesiones. Al final, de tanto elegir, nos olvidamos de nuestro deseo. Y eso es lo que va a pasar, te vas a comprar un coche, antes, en 1980, el coche lo cambiaba, un coche, eras el más feliz durante este coche. Ahora, te has comprado un coche, no sabes qué coche comprarte, cuando te lo estás comprando estás pensando en cuándo vas a cambiarlo y que otro coche hubiera sido mejor. Así que ya estás atrapado en tu obsesión hasta la hora de comprarte un coche. Recuerden, más elecciones, más obsesiones. Nuestra mayor obsesión es nuestra identidad. Aristóteles, Sócrates, Jean-Paul Sartre, existencialistas, todos los filósofos de la vida han creado una obsesión por entender cuál es nuestra identidad, de dónde parte nuestra identidad. Y ahí estamos todos, psicóticos, intentando buscar quiénes somos. Van a perder el tiempo, de hecho lo estamos perdiendo. Porque cuando nuestra conducta cambia, que cambia de forma con bastante rapidez, no entendemos nuestra identidad y nos supone un conflicto, porque no aceptamos que podemos ser tan sádicos y agresivos externos como tan masoquistas y agresivos internos. Y lo que hace es que cuando estamos polarizados en un lado o en otro, cuestionamos nuestra identidad, porque no aceptamos que nuestra identidad son múltiples yoes que dependiendo del contexto y de la persona va cambiando. Entonces cuando no entendemos nuestro comportamiento porque tenemos la posibilidad de experimentar, entramos en conflicto porque nuestra identidad no la entendemos y generamos un cuadro de obsesión. Porque es lo que necesita nuestro cerebro, justificar y entender lo que no podemos entender porque es demasiado amplio. En el momento en el cual cada uno de ustedes se defina como una etiqueta, ya está perdiendo parte de su vida y parte de su tiempo. Porque al final, nuestra identidad es demasiado amplia para reducirla a un concepto, a un atributo o a una etiqueta diagnóstica. Lo digo para todos aquellos que les encante meter las situaciones y las emociones. Somos seres sin identidad. Y ahí, entre el éxito y el fracaso, nacen nuestras mayores obsesiones. Todo el mundo persigue el éxito y huye del fracaso. Y en ese continuo empieza nuestra compulsión. Somos adictos a buscar el éxito y somos adictos a que nuestro fracaso no se vea. Entre el éxito y el fracaso se roba nuestra libertad. Cada uno de nosotros, en un momento determinado, perseguimos ser seres exitosos. Que lo que hagamos, que lo que tengamos, que lo que provoquemos, tenga algo de éxito, para que no se vea nuestro fracaso. Y ahí empieza el TOC. Todos tenemos un TOC compulsivo con los criterios de éxito y fracaso. Los dos ladrones de la libertad. Así que cuando ustedes evolucionen como yo, que lo estoy intentando, entenderé que el fracaso y el éxito son dos mitos que están creados socialmente para crear más taras emocionales. El éxito y el fracaso nunca os darán ni éxito ni fracaso. Os dará más ansiedad para que no se vea ese fracaso o más ansiedad para que ese éxito no se vea, para que ese éxito se mantenga. Recuerden, hay un continuo y una compulsión. La compulsión se vuelve patológica. Y ahí, comprometidos con los modelos sociales para evitar la exclusión social. Y ahí es donde yo me invento un síndrome. Porque claro, cuando tú estás trabajando, vas entendiendo que todos nos vamos pareciendo. Al final somos un poco todos iguales. Pero el cambio social está provocando que la gente le dé el síndrome de Pitbull. ¿Saben qué es el síndrome de Pitbull? Ahora lo van a tener en cuenta, probablemente. Todos tenemos el amigo Pitbull. El amigo Pitbull, la pareja Pitbull, la persona Pitbull. ¿Pitbull qué? Pitbull es el rapado este cantante latinoamericano que no puede hacer nada solo. Porque necesita siempre de alguien por ser alguien. Él mismo su identidad no la tiene por sí mismo, sino que necesita a alguien. Pues eso lo tiene la gente ya, el síndrome de Pitbull. Necesitan a alguien para hacer algo. Y ahí es donde de alguna manera ya no son excluidos socialmente, porque tienen a alguien que los refugie. ¿Qué está ocurriendo? Las redes sociales. Las redes sociales son el escaparate que hace que el compromiso social se vuelva adicto y obsesivo. Somos patológicamente prudentes. Lo han hecho muy bien.
nadie quiere equivocarse. Entonces, nadie aprende. Nadie quiere hacer algo diferente. Entonces, nadie hace. Porque puede ser criticado, puede equivocarse, puede dañarse. Y ahí, en la prudencia nace la obsesión. Todo patológicamente prudente. Esto no lo digo por si acaso. Esto no lo hago por si. Esto no, esto no, esto no. Una suma de no que te hace no vivir. La prudencia ya es una virtud. El TDAH tenía un puntito que lo hemos perdido, que es la clave. Yo uniría el experimento conductual más grande que haría, un TDAH con un TOC. Eso es perfecto. Un impulsivo con un controlado, eso equilibra. Al final, es lo que compensa. Todo TDAH necesita un toque en su vida, y todo toque en su vida necesita un TDAH, necesita un impulso que lo rompa. Y ahí es donde de repente dejan de ser patológicamente prudentes los obsesivos para que el TDAH le dé un impulso. Así que los TOC que se vayan con TDAH, el TDAH que le dé un punto TOC. Así que hagan un casting y se les sirven sus amigos. Porque tiene que ser una pesadilla. La lucha es interminable entre el deseo y la espera de cerebros impacientes, ávidos de gratificación. Queremos recompensa, queremos que la recompensa sea inmediata, que tenga sentido, que tenga emoción. Pero al final, nuestros deseos se convierten en espera. Y ahí, nuestro cerebro impaciente nos vuelve más impacientes. Nos libera más dopamina y nos convierte en víctimas de esa agresividad interna que antes les comentaba. Obsesivos, víctimas de nuestros cerebros. Esa es la gran fase. Por tanto, no voy a hablar. Eso es lo que hace que nosotros tengamos trabajo. Los obsesivos eligen no elegir. Cuando estamos obsesivos, lo único que elegimos es no elegir. Y hay personas que pasan toda una vida de elección. Y hasta que no eligen, no pasan de nivel. Cuando eliges, cambias. Cuando eliges, aprendes.